Bueno, compañeros y amigos, la semana pasada nosotros anticipamos que Adán Augusto López se había metido en un problema fuerte. El tema fue el tercero, por eso no le dedicamos muchísimo tiempo, o mucho tiempo, vamos a decirlo mejor así. Pero sí dijimos, y Adán comió del fruto prohibido. Ahora vamos a continuar con eso porque el efecto de esa situación pues ya lo trae muy complicado. Lo vimos en la reunión del partido, un, un coro ahí medio nervioso de no está solo, no está solo, sí. Que se presta muchas cosas, pues no, claro que no está solo, también está con los narcos, está con toda la gente ahí de la barredora, etcétera. Y entonces está sufriendo Adán Augusto López una situación pues muy complicada, porque, a ver, si la información la soltó el mismo ejército, entonces ¿quién está detrás de esto que está sucediendo en Tabasco con Adán Augusto López? Pues la única es la presidencia de la República. Entonces en lo que estamos es en una situación donde por lo pronto se centra en Andrés, en Adán Augusto, pero es claro que esto contamina también al clan de López Obrador, familiar incluso, ¿sí? Entonces, bueno, sobre este tema no sé qué más podríamos agregar o qué podríamos comentar, pero sí es, yo creo que el primer personaje importante dentro de la 4T que pudiera ser defenestrado, ¿sí? Entonces, te escuchamos, Antonio Lomas, sobre este asunto. Bueno, 2 días antes de la reunión del Consejo Nacional, a mí me llegó una información que andaba circulando, pero entre comillas de manera privada. Había un pacto por parte de Monreal de no me llamen Andy, de Adán, del secretario de Educación, que ahorita se me ve el nombre, de todos los que supuestamente, Mario Delgado, de todos los que supuestamente son gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, de no ir a la reunión del Consejo Nacional, a hacer el vacío para demostrar el poder que había. Andy, como es su costumbre, no dijo si sí o si no al poder, pero no fue. Monreal se fue a España, lugar de refugio de los placistas de derecha, etc. El secretario de Educación ni sus luces. Y hay algo que me llama mucho la atención. Se filtró una carta donde Adán Augusto presentaba su renuncia como jefe del rebaño. Esto lo obligó a doblar las manitas y decir sí voy. Después nos llegó la información a través de redes sociales que era una carta apócrifa, que no era cierto, pero no se investigó ni de dónde provenía ni de qué se trataba. Se dejó pasar la bola. Cuando llega, si ustedes vieran la expresión corporal de Adán Augusto, era un hombre con un peso terrible en la espalda, agachado, con un gesto de encabronamiento, como cuando a uno le invita la ex esposa al aniversario de bodas, pero del nuevo marido, y tiene que estar a huevo ahí sentado, viendo cómo parten el pastel, cómo se dan besos la ex esposa y el nuevo esposo de la ex esposa. Así lo vi. Después surge un pequeño grito que me aseguran que fueron como 20 o 25 personas gritándole no está solo. Esto lo quiso magnificar más de un medio de comunicación. La verdad es que fue un grito muy jodido de apoyo. O sea, Adán está muy jodido en estos momentos. No sé qué le van a pedir no para perdonarle,
sino para no sacrificarlo de manera tan ruda, para buscarle una salida digna. ¿Qué le van a pedir? No lo sé. Y ahora la presidente con la Claudia, ¿qué está haciendo? Diciendo, no hay ninguna carpeta, no hay ninguna investigación, pero si de repente surge algo, que se le investigue. Normalmente cuando un político pone un pero, ya valió madre. El pero anula todo lo anterior. El pero anula todo lo anterior y van varias mañaneras en que saca ese pero. Lo que yo quiero dejar en esta mesa es una pregunta abierta. ¿Qué va a pasar con las viudas de Monreal, de Adán, de Mario Delgado, de No Me Digan Andy? Debemos de recordar que muchos de ellos hasta públicamente presumían de que tenían el padrinazgo de tal o cual personaje. Yo hace rato aquí en la mesa grillera, de la manera previa, preguntaba qué va a pasar con el ahijado de Monreal, que ahorita está como alcalde de Villa de García, o con el protegido de Adán, que es el alcalde de Santa Catarina. Hay diputados locales, federales, que pertenecen a ciertas cofradías. Mi amigo Waldo Fernández, que también es gente muy cercana a Adán. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que eso es muy interesante, pero lo podemos tratar en el siguiente tema. Ahí la dejo. Muy bien. Sobre este tema. ¿Quién? Bueno, sin miedo. Sin miedo Sin al miedo. éxito, compadre. No, mira, Sin miedo al éxito. yo me voy a poner en el papel de ciudadanos de a pie. Olvídate los liderazgos arriba, olvídate los acuerdos. ¿Cuál es la consecuencia o cómo nos afecta al ciudadano de a pie, al que tiene su tortillería, al taxista, al ama de casa? Dirían, ¿y a mí eso en qué me afecta? Imagínate, fue secretario de Gobernación encargado de la seguridad de los bienes y patrimonios del país. Y tenía sentado a su derecha al líder de uno de los cárteles. ¿En manos de quién estamos? Claro que nos afecta. Como ciudadanos de a pie nos deja en una condición de indefensión y nos hace sentir, no sé, inoperantes. ¿Qué podemos hacer? Porque eso no es más que la evidencia de que los secretos a voces a cualquier estado de la República que vayas, te dicen, a mí en el año pasado, en la tarea de andar haciendo encuestas de a pie, en cambaseo casa por casa de los estados, en Baja California, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, la gente te decía, sabemos que el narcotráfico o que la delincuencia organizada está en todos los órganos de gobierno, en todas las fuerzas policíacas, y nos vamos a quejar porque nos va peor que nos quejamos. Entonces, ¿hasta dónde está ya inmiscuida la delincuencia organizada? Claro que nos afecta. Y nos afecta porque eso ha permitido que permee en Michoacán, por ejemplo, y que eso es lo que te encarece el precio del huevo, el precio del limón, el precio del aguacate. La consecuencia económica para los hogares de permitir que la delincuencia organizada, como la humedad se mete hasta lo más profundo, nos afecta en la economía del día a día, en las familias y en las casas. Pues no podemos decir que no nos afecta, claro que nos afecta. Y aquí la solución es muy simple y muy sencilla. Yo le decía hoy en la mañana en la casa, y voy a tener el valor de decirlo aquí públicamente frente a la cámara. Lo mejor que le puede pasar en este momento a este país es que Andrés Manuel López Obrador chupe calacas. Porque no lo van a entregar a la justicia. Y muerto el perro, se acaba la rabia. Y todo este desmadre en el país es por defender a ese señor. Hola. Muy bien. Oye, te voy a hacer una pequeña observación. En México se usa mucho la historia de las muertes falsas. Ajá. ¿Habrá la posibilidad
de que Andrés Manuel se muera sin morirse, que piensan su muerte y él se vaya a Cuba, a venir. No creo que Cuba o Venezuela, pero se refugia en algún lugar inaccesible para la opinión pública pasar sus últimos años. Nos digan que ya falleció, vamos a hacerle honores. Como el mito de Pedro Infante de que nunca murió, y como el mito de los autoatentados que no son atentados, como el que acabamos de ver aquí ante los Una que pasó con un amigo de García. Pues a lo mejor también sería válido, pero sí hay que entender que todo este desgarriate de país es por defender a ese individuo, que hay quienes siguen diciendo que es lo mejor que le pudo haber pasado al país, y ya vemos quienes tenemos otros datos. Ok, sobre ese tema. Sí, bueno, pues yo quiero ver lo positivo de este tema, en el sentido de que, si bien es cierto que no se le ha linchado completamente a Adán Augusto, tampoco no se le ha defendido ultranzas, se ha dejado lugar a que haya investigación por parte de la presidenta, ha dejado ahí el mensaje de que se investigue, de que si en un momento dado tiene una culpa, pues que pague, que se investigue. Entonces eso me parece que es algo positivo, no como a veces sucedía antes, que a veces había delincuentes ya casi confesos y andaban como si nada en la vía pública. Entonces aquí en ese sentido pues ahí he perdido un costo ya de entrada, porque sí cometió un error al tener él como secretario de seguridad a la hora prófugo, a la hora que han señalado que es un delincuente y que era un líder criminal. Entonces qué bueno que se esté siguiendo esto, que se esté investigando, y evidentemente antes de pues no se puede tampoco decir que Adán Augusto tiene algo que ver, pero se tiene que probar, pero al menos le está costando. O sea, como lo que se dijo en el caso de las empresas que tenían algunos delitos, no se les ha probado, pero al menos ya lo que se dijo ya le hizo un daño, como es el caso de Adán Augusto, le está dañando y le está afectando. Y lo que pregunta Lomas de que qué va a pasar con los protegidos o con los que eran ahijados, allegados, pues es como mucho sucede, ¿no? Muera el rey, viva el rey. O sea, en la medida en que ellos sean capaces de ajustarse e involucrarse con los nuevos liderazgos de Morena, pues no le va a ir mal. Los que no sepan adaptarse, pues obviamente les va a ir mal. Es una cuestión política. Muy bien. Miren, compañeros, una cosa interesante aquí es que hay un inevitable paralelismo. Qué bueno que no me dejaron hablar. Compañero, ¿estaba usted hablando? No. O sea, a ver. Ese es el control. No. No está solo. No estoy solo. A ver. No estoy solo. Botín a bordo. Hay gente que tiene como forma de comunicación la queja, ¿no? Sí. Les nace. La queja, el La suya, porque no le reclamo, pagan. el reclamo, ¿no? El reclamo, sí. El naranja. El reclamo. Ahora que es herida. A ver, Ya compañeros. haber otra campaña y no le pagó. Compañero, qué chingada. No me toques ese vals porque me hiere, chinga. A ver, agarre el micrófono, por favor. Miren. He venido 7 veces y en 8 veces ha recordado lo de Samuel García. Sí. Pues es que tú no sabes lo que es vivir sin tener dinero. ¿Tú por qué eres rico? No, ¿cómo no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un dossier muy interesante tuyo. Un dossier. No, ¿cómo te lo vas a pasar? Ese es oro molido. Para campañas es oro molido. No lo utilizaron. Compañero. No, pues que no eras competente. Dime. No eras competente. Échalo derecho. No eres competente. Adelante, compañero, lo escuchamos. Nada más déjeme A ver, decirle, fíjate cómo... El tema es Adán Augusto, Sí, Adán Augusto. y sus cosas. Sí, No, para la que deuda de Salvador. para que no. Ah, no, ¿verdad? Sí. Ah, Ok. Ese es un daño colateral. fíjate, es que como bien dice Adán, es que él no sabía, ¿verdad? Y nuestro amigo no sabía que Samuel no paga. Yo, Sí, la verdad, pero bueno.
ahorita ya él se confiesa y dice, es que yo no sabía. Yo vivía con él y convivía, pero no sabía, güey. Oye, O sea, es como entendamos. aquella historia cuando el chamaco se fue a tomar con el negro y en la mañana con los ojos llorosos dijo, es que yo no sabía. Bueno, yo no sé lo del negro, eso te lo está poniendo. Que Compañero, quede claro que yo no. Podrían dejar de mamar y concentrarse ya en los Ya temas, le dolió. compañeros. Sí. Adelante, No, te escuchamos. es amigo, no hay que decir las verdades. Bueno, pero me incomoda. Fíjate que en el caso de Adán, las gentes que intentan defenderlo pierden todo el sentido de realidad. Dice, es que puede ser que no sepa. A ver, veamos quienes hemos estado cercanos de los gobernantes, ¿saben qué pasa? En el caso concreto de Adán, su amigo es de hace 20 años, no lo conoció ayer, ni lo conoció antier, tiene una vivencia muy estrecha con él y su familia. Y nadie en Tabasco se olvida que este tipo de vender tenía una tienda normalita, un buen negocio. De pronto, cuando llega a ser el encargado, la bonanza le llega. Dicen que hay dos cosas que no pueden ocultar los seres humanos. Uno es el embarazo y el otro es la lana, el dinero. Y se nota. Y entonces queda claro que nuestro amigo sabía cuánto, como con Andrés, lo que se negocia a través de los grupos que participan en el financiamiento ilegal de las campañas. Te mandé hace 2 semanas, Salvador, una entrevista de Porfirio Muñoz Ledo. Y te dice, claro, esto yo me salgo, dice, porque este es un narcogobierno y tengo las pruebas, y empieza a hablar de una serie de datos. Fíjate la fecha de esa denuncia de Porfirio Muñoz Ledo. Esto era conocido por todos. O sea, que ahora te digas, no me acuerdo, se me olvidó, es la disculpa más torpe y más tonta. O sea, ¿qué podrías decir tú? Fíjate que quienes les pedí que me investigaran a este tipo, me decían que no había nada. Hay una traición de parte de mi mismo equipo. Y te salvas. O sea, no eres el marido engañado, el que es el único que se entera de que lo están engañando. No, pero les falta cabeza decirle, efectivamente yo le encomendé a varias gentes que me investigaran este caso y me traicionaron. La información que me dieron no es la que voy a usar. No quedas como pendejo, no quedas como engañado y salvas el manejo político, pero ya no hay gente que tenga la capacidad política que tenían otros políticos de otras épocas. Eso es lo que está pasando a Adán. Y no solamente a Adán. La tenebra dentro de Morena es tan pesada que fíjate las ausencias del Consejo Nacional. Ahí te das color de cómo están las patadas. Y me decía alguien, fíjate que los únicos que hemos sido disciplinados y que hemos seguido la fidelidad a la presidenta somos nosotros, que eran los más críticos, la gente de Brad. La gente de Brad ha sido planchadita, completa, total y absoluta a favor de la presidenta. Brad tampoco fue a la reunión de... No, él sí no tiene por qué. Ya, no es funcionario ahorita. Pero en este caso, del partido estamos hablando, ¿no? No, pero también es miembro fundador, etcétera. Realmente muchos miembros fundadores de Morena no fueron. Y aquí de Monterrey a muchos no los invitaron. Y son miembros fundadores. O sea, ya empieza a ser lo que se llama la depuración. Una vez que llegas al poder, el nuevo grupo tiene que generar sus propias fuerzas, sus propios equipos. Y tú ya no encajas ahí. Y más si le estuviste tirando a la que ahora es presidenta.
Yo le comentaba a alguien, con el caso de Adán al principio subió, pero de pronto, un amigo me dice, ya dejen eso ahí. Entonces, después te platico, y después te platico quiere decir, hay algo muy profundo, que algo pasó adentro, y se desinfló el señor. Acuérdate, un desinflamiento de estar así abajo. Quiere decir que en su momento alguien le filtró a la gente de Claudia toda esa información. Y al final del día, este hecho tiene efectos retardatarios. Se vino a dar, ¿qué te gusta? 1 año y medio después de la campaña. Entonces, para mí, el caso de Adán, el caso del presidente de la mesa, son simplemente movidas para ir purgando al argumento de que no se siga creando una base política que decida las cosas. O sea, yo quiero decidir, yo soy la presidenta, yo soy el grupo de la presidenta, yo quiero decidir. Tú, está bien, hiciste tu chamba y todo. Y me acuerdo que un gobernador de aquí de Nuevo León, que era presidente del partido, y de pronto lo nombran secretario general del mismo. Y entonces hubo una reunión de todo el partido. Y entonces, pues todo el mundo esperaba, nos vamos, somos parte del equipo. Y les dijo, en este tramo de nuestra vida política nos ha tocado convivir y ir juntos. Tal vez más adelante nos volvamos a topar. Y entonces yo le dije, ninguno se va a ir, güey, ya te estoy diciendo. Así, ese es el mismo caso, o sea, lo que le está pasando a Andrés Manuel, a nuestro amigo, el presidente de la Cámara, son efectivamente cuestiones. Y van a decir que no está investigado. Pues claro que no. El que está investigado es el otro. Eso es obvio. Pero al final, lo que debe hacer Adán es esto que te digo, decirles, me traicionaron. Contra la traición no hay defensa, punto. Perfecto, pero eso es bueno para el país, ¿no? Porque de alguna manera es un deslinde de la presidencia de la anterior administración. Siempre cuando llegas a un puesto de poder, el combustible más importante de la política es la venganza. Ahí te voy a dar un ejemplo bien claro. El gobernador ahorita saludó a este pato. No, sí. Oye, pues tú me relevaste, cabrón. Y nada. O sea, la venganza es en serio. ¿Quién abrió esta investigación? El nuevo gobernador. Con una petición de la Sedena. ¿Quién es el comandante supremo de la Federación Nacional? Es el presidente. Pero él también puede decir, si a mí me dijeran, oye, ¿qué pasó? No me he reportado. Yo no puedo tener la información de todo. Yo me junto con Lomas para que me diga qué pasó hoy. Y me junto con mi amigo Salvador para que me diga cómo salió la encuesta. Pero si este cabrito me echa mentiras y este también, pues soy traicionado. Okay, sí, entonces, esa es la vertiente que yo veo. Es la tenebra, lo peor de la política que se da y se va a dar en este próximo. Sí. Toño, te escuchamos. Bueno, tal vez, aunque yo no creo, tal vez no existan pruebas que impliquen una culpabilidad directa de Adán en este caso. Aunque digo que yo no creo, porque muchas veces hay pruebas reservadas. La mayoría de los que andan en política y dan malos pasos se amarran de la cola del otro. ¿A qué me refiero? Hay un archivo reservado, por si no me dejan negociar, lo pido. ¿Qué dijo Porfirio Muñoz Ledo? Porfirio Muñoz Ledo, yo presumo que fue uno de mis maestros en política. Yo tuve varias reuniones con él. Y él, cuando se retira no se retira, lo retiran del poder de la Cuarta Transformación, él hace la denuncia y dice, yo tengo los archivos de todo lo que estoy diciendo, los tengo reservados en una bodega, por si me llega a pasar algo. Tengo entendido que su muerte fue natural,
aunque siempre en política hay rumores, hay comentarios. Aquí lo interesante es si algún día va a aparecer ese archivo o no. Igual en el caso de Adán, ¿hay o no hay un archivo secreto por ahí? Primero. Segundo, regularmente cuando uno tiene amigos de años, sabe perfectamente de qué pie coge el amigo. Y regularmente hay confesiones secretas. Yo no creo esa patraña de que Adán no sabía, de que no le informaron. O sea, si yo tengo un amigo y lo contrato por un algo y sé que anda mal, yo puedo decir que yo no sabía, pero no me la van a creer. Pero en esto sí me les comento y voy a tratar de ser breve, una anécdota que me comentaron que se refiere a esto. Llegó un arquitecto a un barrio bravo y empezó una construcción. Resulta que el primer día se le desaparecieron 10 bultos de cemento, el otro día 20 varillas. Él ya estaba hasta la madre y dijo, voy a cancelar la construcción porque estoy perdiendo demasiado. Se le acercó uno de los vaguillos y dice, oye, yo creo que se necesita que contrates seguridad. No, pero aquí son muy bravos, no puedo hacer eso. Dame la chamba a mí. Si en 10 días no hay un robo, me duplicas el sueldo. Si no me corres, hay un solo robo, me corres y te devuelvo todo lo que me has pagado. ¿Qué pasó? Pasaron 10 días, 20 días, 30 días, no hubo un robo. ¿Por qué? Porque él era de los mismos que estaban robando. Se dicen que en Tabasco, en la época de Adán Augusto, teniendo a este personaje como responsable de seguridad, disminuyeron los actos criminales. ¿No sería una repetición de esa anécdota? De que siendo de los mismos, pues les dijo, vamos a calmarnos, vamos a hacer nuestra chamba, no vamos a afectar la seguridad, no vamos a afectar a los ciudadanos, porque mi patrón también es tu patrón. Yo creo que con esa lógica, Adán está hasta el cuello, y Adán, estoy seguro, va a ser una pieza de negociación con López Obrador. Adán es el hermano que nunca tuve, y mucho lo presumía Ernesto Cerda. Él decía que Adán iba a ser el próximo candidato porque se le iba a entregar la candidatura al hermano de López Obrador. Pero eso ya es otra historia. Pero aquí eso va a ser interesante. ¿Por qué razón a Claudia y a su equipo no le valió madre si Adán iba o no iba a la reunión? No fue como con Monreal, que le valió, no fue como el hijo de López Obrador. Este muchacho, Adán, tenía que estar allí en la reunión del Consejo Nacional primero. Lo tienen agarrado porque pueden decirle a López Obrador, ¿sabes qué? ¿Quieres sacrificar a tu hermano? Sigue chingando la madre. Después de tu hermano sigues tú, y cierro con esto. Todavía está en duda el que si va a haber reelección o no en Morena. Y esto también puede ser un punto de quiebre, porque si no hay reelección en el Congreso Federal, senadores, diputados, también López Obrador va a quedar muy debilitado, porque la mayoría... En el Senado no se reeligen, en el Senado hace tarde. Tiene razón, en el Senado no se reeligen, pero entre los diputados, una gran mayoría, no sé si siguen siendo fieles, pero antes de este escándalo eran fieles a López Obrador y hasta le mandaban su igual a su lanita. No sé qué vaya a pasar, pero esto me suena muy interesante con lo que está pasando. Si no hay reelección, se acaba López Obrador. Si hay reelección, como quiera, va a quedar muy debilitado. Muy bien. Doña, ¿quieres comentar algo? Nada más antes, o sea, dices tú que a López Obrador le mandan una iguala, ¿sí? La gente. Déjame le explico. ¿Sí? Mira,
A mí me lo comentó un diputado federal Ajá. que fue a la reelección. Él ya fue diputado federal, es de aquí de Nuevo León. Él me dijo que desde antes del 2018, los funcionarios públicos de Morena, voluntariamente a huevo, los que soñaban con tener un futuro, tenían que dar su aportación voluntaria a la fuerza para el movimiento, y que ese dinero le llegaba directamente a López Obrador. Yo les dije, bueno, le dije, y cuando dejó de ser un líder opositor y fue presidente, se acabaron las igualas, dijo no, nos las seguían pidiendo. Y todavía hasta la fecha se las siguen pidiendo. Por esa razón, a él eso de la pensión a los presidentes le valía madre, ¿no? Oiga, compañero, ¿y no será una igualita a la del burro? Pues así ha de ser, muy grande. Bueno, eso dicen, ahí la dejo. Ok, a ver, Toño, ¿qué más? Pues es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, no es posible que no haya afectación para la ciudadanía de a pie y que se sabía, que se no sabía. Aquí el punto es, no concibo que haya quien todavía sigue defendiendo lo indefendible. Hay mucha ignorancia política en este país, la gente no sabe realmente cuál es la trascendencia de los actos o de los hechos de corrupción. Y no ocupamos ir tan lejos, o sea, nos estamos espantando de lo que pasó en Tabasco, veamos lo que está pasando en Nuevo León ahorita. Y de eso no se habla, en los medios no se habla de la realidad, ayer se atrevió Samuel García a decir que estamos a la baja en los delitos de homicidios. Bueno, su gran nota es por debajo de la media, pero no estamos. En la zona metropolitana de Monterrey estamos saturados de delincuencia. La zona rural, no solamente Tamaulipas, Nuevo León también es la capital mundial del huachicol, y de eso no se dice nada. Del lavado de dinero, y de eso no se dice nada. Aquí solamente se habla de fútbol y de que faltan 122 días para que Nuevo León disfrute de un mendigo triste partido de fútbol, y la gente está volcada en sus emociones con eso. La verdad, qué ignorantes somos en Nuevo León. No nos damos cuenta de que por estar distraídos con cosas banales no atendemos las cosas trascendentales y que realmente son importantes para el futuro de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos. Ahí la dejo. Muy bien. Compañeros, estamos en una situación interesante porque... ¿Qué pasó, compañero? Porque hay un ¿quién era? No sé. ¿Cuándo han robado juntos, Miren, está el tema de, por supuesto, García Luna, que puede empatarse con el caso pero casi pieza a pieza, y en ese sentido hay toda una lógica para juzgar este tipo de eventos, y en esa lógica, si se traslada de cómo fue que se trataron las declaraciones de criminales en condición de testigos protegidos, de cómo se dio el juicio a Felipe Calderón por la relación con García Luna, etcétera. Si nos vamos a eso, llegamos a la conclusión de que efectivamente Adán Augusto López estaba metido hasta el tronco, era conocedor y aparte parte integrante de ese grupo criminal. En consecuencia, es muy difícil ir remontando eso, porque aunque la gente más seguidora de López Obrador y de Morena esté, pues digamos que agarrando cualquier brasa, ¿sí?, ardiente, ellos ya saben, ¿sí?, que eso está mal, pero se hacen pendejos, o habrá otros que sí compren esas cosas,
pero es más o menos un 20% de la gente. Los demás se van a hacer a un lado, como ya se hicieron a un lado en la elección pasada. Entonces sí, yo creo que lo que estamos viviendo es una situación donde lo único que nos habla de que Morena está muy fuerte es el espejismo de esas encuestas que le pueden dar 80% de aprobación, pero que en términos prácticos, si nos vamos al terreno de las acciones, que es en este caso las elecciones, sí, entonces tenemos una situación donde se advierte que esa fortaleza pues es muy ilusoria. Entonces sí tenemos una situación que es el primer golpanazo fuerte a la estructura de este gobierno, ¿sí? O sea, un golpanazo, pero terrible, porque Adán Augusto López sí es claramente un personaje central. Vamos, gobernador del estado del presidente, secretario de gobernación, sí, es una figura central. Y entonces, pues, que esté él ya empezando a sentir los estragos de lo que se ha hecho, pues no deja de ser interesante. Yo lo que creo es que él es un hombre muerto caminando, sí, que él ya está frito, si no tiene escapatoria, porque por más que se quieran hacer pendejos, sí, y por más que quieran estar con esa idea de que yo quiero pruebas y entréganme pruebas. Hace rato mencionaba Ernesto el caso de un marido, ¿no? Un marido de esos, sí, alguna vez tenía algunas dudas sobre la conducta de su esposa y contrata a un investigador privado y le dice, mire, quiero que investigue por favor a mi esposa. Cada vez que yo salga de la casa rumbo al trabajo, usted por favor esté aquí a prudente distancia y vigile sus movimientos y repórtemelo diariamente. No, pues está bien. El primer día va y no, pues el tipo así, oiga, ya está el reporte. A ver qué fue lo que pasó. Pues mire, usted salió, a los 15 minutos llegó un auto, sí, con un tipo, sí, salió su esposa, él le abrió la puerta de manera muy comedida, sí, y se fueron. Ah, caray, pues a dónde irían, chingada madre, esta pinche duda que no me acaba. No, sigue investigando. Bueno, al segundo día, lo mismo, llegó el carro, se fueron, sí. Y luego, ¿qué pasó? No, pues se metieron a un motel. Y luego hasta ahí, no, pues hasta ahí llegué. Pues, no, hombre, ¿qué habrá pasado en el motel? ¿Por qué habrán pasado? Tengo una pinche duda que no se me quita. Así se lo fue llevando. Hasta que llegan al punto de que, mire, llegaron, entraron al cuarto, se desvistieron, y luego apagaron la luz. Chinga, la pinche duda, chingada madre. La gente no va a ver lo que no quiere ver, ¿sí? Y entonces la presidenta con esa cosa de que tráiganme pruebas es simplemente no voy a aceptar eso. Aquí el punto es que está la gente del gobierno ante el punto de hacer efectivamente lo que les dé la gana porque lo pueden hacer. Lo vimos en las elecciones pasadas, lo que era ilegal, la participación, por ejemplo, de funcionarios públicos en las elecciones, lo hicieron legal los cabrones del Trife y les valió madre. O sea, pueden hacer todo lo que quieran, ¿sí? El problema, sin embargo, es que hay otros entes, ¿sí?, gubernamentales fuera de las fronteras mexicanas que también están interesadas en estas cosas. Y ahí es donde se indigesta el asunto y ahí es donde se complica la situación. Y entonces, pues, estamos ante una situación, yo creo que complicada, pero yo creo además que detrás de esto efectivamente está la presidenta, ¿sí? Y que va a ser el primer gran personaje sacrificado, sí, también como una forma de establecer una condición de autoridad, pero a final de cuentas, sí, como una manera de irse afianzando en el poder. Otra vez, no me quisiera recordarte porque con el de los hechos del investigador que siguió a la señora y generó la gran duda. También puede suceder lo contrario. En este país es un país mágico.
tú recordarás el caso de Cienfuegos. Sí, claro. El caso de Cienfuegos, las autoridades de Estados Unidos entregaron a México toda la información, donde obviamente se probaba que el cuate estaba en relación con los grupos de delincuentes. ¿Y qué pasó con Cienfuegos? Nada. Fue tan grave el asunto de ese olvido que hasta recibió un reconocimiento del presidente. Jamás fue encausado. También puede pasar lo otro, ¿eh? Este país aguanta mucho. El problema es que los gobernantes deben tener muy claro el sentido de dónde se puede romper la liga. Tú no lo sabes. Y la única manera, me decía alguien, ¿y tú cómo puedes saber? Pues teniendo una información vía encuestas de qué está pensando la gente. Porque tú estás pensando en otra cosa. Y tú crees que la gente piensa, y la gente trae otras ondas. ¿Qué es lo que en un momento determinado puede variar el no me importa, así me importa? ¿O qué está pasando? Y eso la única manera que lo tienes que hacer es conociendo lo que la gente piensa. O sea, usted sugiere que me contraten. Definitivo. Ok, muy buena idea, compañero. Por favor. Fíjate, en el caso de Nuevo León. Fíjate, el caso de Nuevo León, dice mi estimado amigo, es que la gente está metida con el fútbol. Entonces, tú partes de un hecho que es cierto, dices tú, pero no es por ahí. Las encuestas últimas, el problema es otro, que ni siquiera tiene nada que ver ni con el fútbol, no, es otra cosa la que trae la gente en mente. Entonces, cuando un empresario, un gobernante, le llega información inadecuada o errada, toma decisiones incorrectas. Entonces, para que tú tengas una idea, ayer una de mis hijas me planteaba el problema del grupo de empresas y dije, lo que pasa es que la información que están recibiendo no es la real. Entonces, ¿qué están tomando en México? Decisiones por información que no es real, está equivocada, está falseada y obviamente patronal. Eso es lo que está pasando. O sea, mucha gente aquí me decía, no, es que ya vimos la encuesta donde va a salir Waldo en primer lugar. Digo, no me haga reír, o sea, por favor, échale un poco de cerebro. Waldo 36 y la otra niña, esta Cloutier, 28 y mi hija es 15. Le dije, no, me andas, pero mal de madre, o sea, no tienes ni la más remota idea de lo que está pasando. Entonces, este tipo de manejo se da cuando no tienes información que sea verídica. Yo le decía, a mí dígame que está mal, no importa, el problema es que si yo sé que están mal, pues haces lo necesario para corregirlo. Pero cuando te engañan y te dicen, el caso de nuestro amigo, déjame terminar, el caso de nuestro amigo Samuel. Hace mucho tiempo un periodista me dijo, de Estados Unidos me dijo, Samuel tiene altos problemas psiquiátricos y va a Estados Unidos a curación. Y yo se lo puso públicamente. Jamás tuvimos ninguna reacción, me dice, nadie me dijo nada, qué raro. Y luego yo le mando la semana pasada, las últimas 2 semanas, ¿cómo ha estado Samuel? Chéquenlo. Totalmente fuera de sus casillas, para llevar hasta al ridículo, empezar a quitar cosas. Sí, o sea, pierdes el sentido cuando ya las cosas no te dan. Y ahora lo que quieren, traen la onda de hacer una gran unión entre MC y Acción Nacional. O sea, no tienen ni la más remota idea de qué está pasando en el país. Es el siguiente tema. Es que Samuel García, al igual, bueno, Nuevo León, al igual que el gobierno federal, no se están dedicando a ejercer o a establecer políticas públicas, es decir, a administrar el péculo público, a gobernar, sino se están dedicando a desplegar campañas de mercadotecnia. Aunque no estamos en tiempos electorales, a ellos lo que más les interesa es eso, su índice de aprobación
pero las políticas públicas, o sea, les vale gorro los impuestos, las empresas, ahí está. La Nissan ya dice que ya se va, Iberdrola ya dice que ya se va. Vamos a perder un chorro de inversión pública del país mientras estos siguen viviendo en su burbuja, como dices tú, por la información fuera de la realidad, porque ellos siguen creyendo lo que sus salameros informadores les dicen, cuando la gente está perdiendo empleos, cuando la capacidad adquisitiva está por los suelos. Ve, un tema así nada más rapidísimo. ¿Por qué crees que el gobierno federal, porque es el gobierno federal, te dice, ok, antes te decías, tienes tu crédito en Infonavit y tú, trabajador, con tu crédito, compras tu casa? Hace unos años lo puedes contar con tu cónyuge. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda subió y con el salario de un trabajador no le alcanzaba, pero con los dos salarios ya. Ahora te dicen, júntate con el que quieras, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con tu amigo. Sí, porque con un crédito para vivienda de Infonavit, de Fovista, del que sea, no te alcanza para comprar una casa. El poder adquisitivo está por los suelos y la inflación en el caso de la vivienda, Nuevo León es el tercer lugar más caro del país. No alcanza para comprar vivienda al trabajador. Y eso lo sabe el gobierno. ¿Sí? Pues, ¿qué estamos haciendo? Engañando a la gente. Distraerlos con distractores y con campañas de mercadotecnia que nos hacen creer que somos un país de primer mundo, pero no lo somos. Muy bien, compañeros. ¿Seguimos con el tema? Sí, seguimos con el tema. De Adán Augusto. De Adán Augusto. Ya será para irlo rematando, ¿no? No, la idea es que yo creo que lo que está haciendo la presidenta y Morena, pues es un control de daños. Es un control de daños y a lo mejor bajo un libreto ya preestablecido. Nadie ha dicho, por ejemplo, se critica mucho, dice, se está tratando de tapar, pero ¿quién fue el que sacó a la luz el tema de Bermúdez? ¿Los generales? Pues ellos mismos. O sea, si realmente quisieran tapar, pues desde el inicio no lo hubieran sacado. Entonces le están sacando que ese es un avance. Que no, tampoco es de aplaudir porque están haciendo su chamba. Están haciendo su chamba. Pero lo están haciendo. Lo que sigue más adelante, pues sí tienen que hacer un control de daños en virtud de que se encontró algo que es un ilícito. ¿Por qué? Porque si luego ellos también denostan y atacan y linchan a Adán, pues no se va a decir lo que igual a lo mejor es la parte de la otra plática, de que ya están habiendo una pugna y una lucha en el poder interno y que es en contra de López Obrador. O sea, al final de cuentas la gente no está contenta porque encuentra argumentos para desgastarlo por lo que está haciendo. En el caso es bien evidente, o sea, Adán Augusto tuvo que saber, digo, una de dos, mínimo, o sea, fue cómplice o mínimo supo, porque a final de cuentas, como su secretario de seguridad, pues fue a fiestas, fue a reuniones, convivió con él, a lo mejor sus hijos fueron con los hijos del otro, y evidentemente al haber hecho esos ilícitos, Bermúdez pues tuvo que tener una vida muy por encima de lo de su salario, entonces realmente pues no tenían que engañarlo. En todo caso, Adán Augusto se engañó solo porque él tenía que haber visto signos de riqueza inexplicables en su secretario. Pues es que si tu secretario, que igual dice que lo conocía hace 20 años, y en los primeros 15 años de esos 20 años que lo conoció, era alguien más o menos de decente y de ingresos moderados, y luego al último sale que mejor compra un avión o compra varios departamentos, pues no tiene que haber ninguna duda, pues claro que está haciendo actividades fuera de la ley. Entonces ahí Adán Augusto, afortunadamente, digo, independientemente de que tenga o no tenga la culpa, de que haya sabido o no haya sabido directamente, haya participado, pues él ya le costó políticamente esta situación, y creo que eso al menos es una ventaja en los nuevos tiempos. Y eso es. Ahora, también una precisión, no quería hacerla porque luego nos salimos del tema, porque aquí el compañero dice lo de que se están yendo inversiones de Iberdrola, que se están yendo eso porque está viendo la tele, yo también la estoy viendo, pero pues ojalá también hayas visto que México es el segundo país con mayor inversión, o sea que ha estado creciendo la inversión extranjera directa, entonces hay que ver los pros y los contras, no nomás una parte de la historia. Sí, bueno, compañeros y amigos, creo que este tema está agotado. Sí, tenemos en el personaje de Adán Augusto quizá a la primera víctima que vamos a ver, sí, o quizá pues se llegue a una situación donde sea juzgado y sea exonerado, porque ahorita pueden hacer los que están en el gobierno lo que les dé la gana, ustedes lo pueden exonerar, pero a final de cuentas yo creo que
aunque todo sea impecable desde el punto de vista jurídico, sí, los absurdos, los abusos están a la vista de la gente y finalmente ese juicio de la gente, el de la opinión pública, es el que va a tener un peso determinante en cómo se vayan a dar las cosas políticas en los próximos años. Por lo pronto, compañeros, dejamos aquí el tema de Adán Augusto. Sí, yo creo que sí, por lo menos, como dijimos aquí en el tema, por lo menos sí le generó algún malestar, sí. Yo creo que sí le dio chorrillo, o ya de manera más elegante, sí le afectó en la vena cacaria, sí. Pero ya veremos en los próximos días que sigue.